Todos los cambios que el mundo está sufriendo últimamente son cambios los cuales ya nos sorprenden o ya nos acostumbramos a esos cambios. Nos ponemos a pensar qué efecto tienen esos cambios en nuestra vida, sin filosofar, sin meternos en la teología en la religión, pero en la vida de uno. Los cambios, uno se pone a pensar, ¿nos están afectando a nosotros nuestra vida, a la vida de mi familia o no? Y no me refiero solamente, por un lado están los cambios tecnológicos, el avance de la tecnología, de la ciencia, definitivamente que es una de las cosas más sorprendentes y todo el mundo está metido en el último teléfono y en el iPhone y en el Android para fijarse cómo funcionan estos. Y definitivamente que es algo muy bueno, nos ayuda a la humanidad, ayuda al ser humano tremendamente para lograr cosas de una manera mucho más fácil y más rápida. Sin embargo, fijémonos, esos no son los únicos cambios que existen. Hay cambios que están ocurriendo en el mundo hoy en día y les pido a todo aquel que quiera que me diga, que me mande, que me llame o que me mande un email también, ¿qué le parece que otro cambio está ocurriendo o ocurrió en los últimos tiempos que los podamos debatir, que los podamos hablar, que son sorprendentes? Uno de estos cambios es, por ejemplo, algo que mucha gente, creo que la mayoría de la gente en el mundo no se da cuenta de esto. Casi nadie se da cuenta de este cambio que vamos a hablar ahora. Hace unos años atrás ocurrió un desastre, una catástrofe, que mató el famoso tsunami del año 2005, si no me equivoco, mató me parece que fueron más de 250.000 de personas. En muy pocos momentos, más de 250.000 de personas desaparecieron del planeta. No sé cuántos animales también, etc. A pesar de que fue algo muy malo, tremendamente malo que ocurrió, sin embargo, empezó a haber un movimiento en Estados Unidos y en otros lugares del mundo también, el cual empezó a funcionar una ayuda para toda esta gente, para este país que había tenido ese tsunami, que se habían desaparecido casi más de 250.000 de personas. Y una de las cosas interesantes que ocurrió es que Estados Unidos, uno de los poderes más grandes que hay en la Tierra hoy en día, los líderes más grandes, el famoso Bill Clinton y el George Bush, me parece que fue el papá, el que fue presidente antes, George Bush, el papá de George Bush también, está George Bush, el papá y el hijo, se unieron. ¿Qué significa que se unieron? Que Clinton, por un lado, empezó a pensar cómo podemos ayudar a toda esta gente que falleció, a los parientes y al país, y todo lo que la gente que sobrevivió, que necesita un montón de víveres y de ropa, etcétera, etcétera, y empezó a recolectar fondos para eso. Y se unió a el señor George Bush, que como sabemos en Estados Unidos están los dos partidos más grandes, que es el demócrata y el republicano. Y George Bush es republicano y Clinton es demócrata. Y a pesar de que no están de acuerdo en muchísimas cosas, sin embargo se unieron no en pos de algo político, no por una razón política, sino que para ayudar a un montón de personas sobrevivientes de esta catástrofe. Para eso solamente empezaron a recolectar, y ellos hicieron que otras personas también ayudaran, y recolectaron no sé cuánto fue, si $1.000.000, pero una cantidad muy grande de dinero. Si nos ponemos a ver en la historia de la humanidad, ¿cómo fue la típica? Si nos ponemos a ver, podemos definir, ¿hay un cierto estándar en la historia de la humanidad? Sí, lo hay. Existe un patrón, ciertos patrones de conducta que la humanidad tuvo. La crueldad es uno de ellos.
Si nos ponemos a ver cada momento de la historia, no solamente que en casi ningún momento de la historia, tenemos miles y miles de años de historia, casi en ningún momento de la historia de la humanidad podemos encontrar algún acto parecido a este. Alguna que otra vez, pero no de tal dimensión, no de que estamos hablando de los dirigentes del país más poderoso, uno de los países más poderosos de la Tierra, que de repente se les ocurra ayudar a un país que está muy pero muy lejos, que verdaderamente no tiene nada que ver con los Estados Unidos. Si nos ponemos a ver en la historia, el patrón de conducta que ocurrió en la historia fue exactamente lo opuesto. Cada imperio en la historia de la humanidad conquistó a más no poder, cuanto más conquistaba, mejor, todos los otros países que pudieran. Entonces vemos constantemente, ¿y de qué manera lo conquistaban? Lo conquistaban de una manera tal que mataban, saqueaban y violaban. Era algo normal, eso era algo básico. Eso fue la historia, eso es la historia de la humanidad. Así ocurrió el Imperio Romano, los babilónicos, si nos remontamos más atrás todavía, España, la Inquisición, las cruzadas, constantemente fue así. Que hoy en día existen de repente personas, líderes, los cuales les importa tanto, no solamente que no les importa nada de conquistar de manera negativa, sino que encima ayudan, recolecten, que tengan que recolectar dinero, y para ayudarlos, eso casi nunca existió. Y no solamente eso, sino que hoy en día las instituciones de ayuda cada vez crecen más y más. Parecería que hoy en día, sin exagerar, podemos llegar a decir que hay casi una obsesión en el mundo por ayudar. Y los centros para la ayuda de esta enfermedad y la ayuda de la otra enfermedad y la gente pobre de acá y la gente pobre de allá, eso es algo único que está ocurriendo en el mundo, es un cambio que hay que enfatizarlo y tenemos que divulgárselo, tenemos que decirlo a toda la gente, tenemos que darnos cuenta en qué momento estamos viviendo. Eso nos afecta a nuestra vida personal. De la misma manera, hay varios otros cambios. Por ejemplo, vamos a mencionarlos muy brevemente. Al principio de los años 90, justo cuando acabó el comunismo, en ese momento decidieron las dos potencias más grandes del mundo y otras potencias también en parar la famosa carrera nuclear, la famosa guerra de las galaxias que se le llamaba en aquel entonces, y usar ese dinero ¿para qué? Para también ayudar a países subdesarrollados que no tienen lo que comer. Y vamos a seguir mencionando varios otros casos, y les pido por favor que si se dan cuenta de alguno de estos cambios que están ocurriendo en el mundo, además de los cambios de la tecnología también, seguro que hay que entenderlos, cómo eso nos ayuda, en qué momento estamos viviendo y cómo eso nos ayuda en la vida diaria.